tienen vestido de color naranja, entonces, ¿cuántas personas son vestidas de color naranja? Y ya, pues tú dices, pues el 30% son 30 personas. Hay ejercicios que tienen más o menos esa misma lógica, así que tú, estoy segura que ya lo podrías calcular. Pero hay otras cosas que a lo mejor está un poco más complejo y quiero mostrarte. Ay, déjame regreso aquí. Decíamos en la clase pasada, perdón que les cambie como abruptamente el tema, pero a ver, para entrar como un poco en el contexto de lo que estamos viendo. Ahora estamos aprendiendo sobre las formas de medir la frecuencia con que ocurren eventos. Y hablamos antes de cómo se mide el caso de la mortalidad. Y decíamos, hay mortalidad que se estima de forma general, hay mortalidad específica y hay otra medida que se llama letalidad. Pero cuando hablamos de asuntos de la morbilidad en la epidemiología, alguien si quiere ir grabando la clase, porfis, ahí, si me pasó decirles. Cuando hablamos de la morbilidad, la pensamos en dos esferas. La morbilidad como prevalencia, que es como tomarle una foto para ver cuánta gente tiene una condición, o la morbilidad como incidencia, cuando lo que decíamos es lo que estoy evaluando en una incidencia son los casos nuevos de una enfermedad. En la sesión pasada yo les explicaba que la morbilidad como prevalencia puede ser medida de forma absoluta, y decir, hay 50 personas enfermas, o de manera relativa. Hay 50 enfermos de un total de 200, ¿ves? Entonces es el 25% que están enfermos. Y cuando medíamos la incidencia, y ahí es donde quiero empezar, podemos hacerlo también de forma absoluta y decir, nuevos casos de una enfermedad son 8, por ejemplo, en este lugar, o bien de manera relativa. Cuando yo digo, bueno, tenía a 10 personas, ¿no? Libres de la enfermedad todos, por lo tanto, en riesgo porque están libres de la enfermedad, y de esas 10, 8 desarrollan la enfermedad. Entonces, mi incidencia acumulada, así se le llama, o mi proporción de incidencia son esas 8 personas entre las 10 que se podían enfermar, entonces tengo una incidencia del 80%. Ok. Bueno, quiero mostrarte algo sobre la incidencia acumulada. Quiero que pongas tu atención aquí en esta diapositiva. Lo que yo tengo aquí representado es una forma muy simplificada para medir la incidencia acumulada. Por favor, nota que aquí yo tengo en esta primera columna a un listado de 10 sujetos. Y esos 10 sujetos, imagínate que estoy dándoles seguimiento de su condición de salud durante varios años, en total 10 años. En color verde dejé a cada año en que el sujeto número 1 se mantuvo libre de la enfermedad la que sea, ¿va? Y cuando cambió de color significa que esa persona pues cambió de condición y ahora de estar sano, ahora se volvió enfermo. Y para simplificar el ejercicio, voy a pensar que una vez enfermo ya nunca más volvió a estar sano, ¿ves? Aunque tú sabes que no es ese el escenario de todas las enfermedades. Hay enfermedades que te recuperas y vuelves a estar en color verde, ¿ok? Pero vamos a pensar que en este escenario no se va a poder, sino que ya una vez, pues para ejemplificar. La incidencia acumulada, por ejemplo, en este primer año, pues es de 0, porque aquí yo no tuve ningún caso, ¿ok? En el año 2 pasa lo mismo, no tuve ningún evento. Pero si yo midiera la incidencia que se acumuló hasta el año 3, es decir, lo que ocurrió antes y lo que ocurrió en el año 3, acumulo una incidencia de un caso de 10. Si yo lo miro solo en ese año, pasa lo mismo, porque es un caso entre 10 eventos. Pero si lo quiero acumular con los otros años, pues entonces igual sigue siendo un caso, es decir, en 3 años solo se presenta un caso de 10. Pero mira qué pasa cuando yo llego al año número 4. Lo que tengo en el año número 4 también es un caso, pero ya no es entre 10 personas, sino ya nada más entre 9, porque esta persona de aquí ya no está en riesgo, porque ya se enfermó, así que ya no está en posibilidad de enfermarse porque ya tiene el evento. Quiere decir aquí que si yo para el año 4 y solo para el año 4 calculo la incidencia, esa incidencia es de 1 sobre 9. ¿Se entiende? Pero si yo acumulo y yo quiero saber cuál es la incidencia que se ha acumulado en 4 años, esa incidencia es de 2 casos en un total de 10 personas.
¿Hasta aquí alguien va con dudas conmigo? ¿Todos vamos bien? Okay. Interrúmpeme si te voy confundiendo, ¿eh? Para el año 5, igual solamente tuve un caso, pero ahora un caso es mi numerador. Pero ¿cuál es mi denominador ahora? ¿Alguien me quiere decir? ¿Cuál es mi denominador del año número 5? 8. 8, ¿verdad? Tengo que quitar a los 2 que ya tienen la enfermedad. Bueno, pero si yo mido el acumulado, son 3 personas de 10 potenciales que en un inicio tenían la enfermedad, ¿va? Ok. Entonces, ¿qué cosa es la incidencia acumulada? Pues es el número de personas que tienen una enfermedad sobre el total de personas que al inicio de un momento estaban libres de la misma, ¿ok? Ahora me voy a salir de aquí para mostrarte algo que tengo en, aquí en una página de internet que quiero que mires algo sobre la incidencia. La acumulada y la incidencia, que nada más le llamo incidencia, ¿ok? A ver, ¿dónde está? Lo tengo. ¿Dónde está eso? Aquí en internet, aquí. Aquí se me hace que aquí lo tengo. Y está aquí. Bueno. Tú ya ves mi pantalla, ¿verdad? Ok, ves ahora aquí una cosa que se llama gráfica 1. Y estos son casos de COVID en México para el año pasado. Quiero que notes algo. Aquí yo tengo en una línea azul la incidencia. Y luego tengo aquí en una línea anaranjada a la incidencia. Mande. No sé si mis compañeros estén igual, pero no se ve nada en la página. Ah. Yo tampoco veo. No se ve. Se ve abierta la página, pero está en blanco. A ver, lo voy a intentar otra vez. Ahí voy. ¿Y ahora? Sí, ya se ve, maestra. Ah, gracias. Bueno, te decía yo, en esta gráfica tengo 2 mediciones de incidencia. Una a la que solo le llamo incidencia, así, sin apellido, y otra a la que le llamo incidencia acumulada. Quiero que notes la diferencia. La incidencia así solita son el número de casos que hubieron por cada determinado número de personas durante los diferentes meses, ¿ok? Entonces, quiere decir que en febrero del 20 hubieron 16 casos, pero para marzo hubieron nuevos casos, 3.901 casos. Entonces, el acumulado es la suma de lo que ocurrió en febrero más lo que ocurrió en marzo. ¿Se entiende? En abril hubieron nuevos casos, 31,000, por lo tanto, el acumulado es la suma de los 16 más los 3.900 más esos 31,000 y aquí los voy sumando. Te puedes dar cuenta quizá que el acumulado nunca va a bajar, ¿ves? El acumulado siempre es una línea que va para arriba y se va a detener cuando ya no haya casos, si es que eso un día ocurre. Cuando ya no haya casos, esa cosa se detiene. Pero esta incidencia de aquí sí puede ir bajando. ¿Se entiende por qué? Porque en algún momento yo puedo tener menos casos y entonces la curva va a ir descendiendo. La de la incidencia solita, pero la de la incidencia acumulada siempre es la suma de los eventos, ¿va? Entonces, por eso cuando vemos a veces las gráficas, vemos que esta cosa nunca baja. Ah, porque la incidencia acumulada no tiene por qué bajar. Puede pararse un día, pero no tendría por qué bajar porque siempre está sumando casos. Aunque sea un caso, pues entonces se va a ir acumulando, ¿ves? Okay. Yo no sé si hasta aquí alguien tuviera alguna duda de esto que estamos explicando. Bueno, entonces ahora, en realidad el concepto de incidencia e incidencia acumulada, creo yo que no es como tan complejo, pero ahora sí voy a hablar de otro que es, digamos, un poco más difícil de entender. Voy a explicarlo de otra forma. Muy bien. Entonces aquí ya quedamos, ¿cómo calculo una incidencia acumulada? Ah, pues simplemente según el año que me interese, o a lo mejor no hablo de un año, puedo estar hablando de un mes, o según la semana que me interese. O sea, aquí la cantidad de tiempo, pues en realidad yo la defino según cuánto quiera. Y yo puedo decir, ah, mira, en mi semana 1, o en mi año 1, o en mi mes 1, no tuve ningún caso incidente. Entonces mi incidencia acumulada es de 0.
en el año 2 también, pero en el año 3, 4, 5 voy acumulando. Si tú puedes ver, por ejemplo, acá el año 8 tuvo 0 casos. Ya no hubo casos para el año 8 de incidencia sin apellido, pero incidencia acumulada, pues tengo yo a ellos, a él y a él, o sea, tengo 4 casos de un total de 10 iniciales que se podían enfermar, ¿ok? Pero aquí no tengo nada. Pero si aquí tuviera un caso, por ejemplo, digamos que este de aquí se volviera a rojito, ¿cuál sería la incidencia sin apellido? ¿Cuál sería si yo tuviera un caso aquí? ¿1 sobre qué? Sobre 5. Sobre 5, ¿verdad? Porque aquí yo tengo 5 personas libres de la enfermedad. Y si este y este se enferman, entonces son 2 sobre 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Entonces así, si viene un ejercicio en donde les piden que calculen la incidencia para un periodo completo, pues ustedes necesitan saber cómo se fueron enfermando a lo largo del tiempo. Pero si te piden la incidencia aquí y te dicen, hubieron 2 casos y había 10 personas, pues ya tú lo puedes calcular sin mayor problema. Muy bien, ahora voy con otro concepto que se llama tasa de incidencia. Ese es un concepto muy bonito y muy interesante, porque como te decía yo en una sesión pasada, la tasa lo que mide es como la fuerza enfermante que tiene una enfermedad, es como su capacidad o su poder de generar enfermedad. Y es que como dice la lectura que les dejé ahí como material de apoyo, la enfermedad puede ocurrir o depende de qué tan grande, o sea, el número de casos de enfermedad dependen de qué tan grande es tu población. O sea, en una población más grande puede haber más casos de enfermedad. ¿Por qué? Pues porque es más grande, ¿ok? Pero también la enfermedad puede darse porque en sí misma la enfermedad tiene más poder que otras para manifestarse. La tasa de incidencia tiene como que esa idea de medir, o sea, eso es lo que quiere medir, qué tanto es la capacidad de enfermar que tiene una enfermedad. Así que voy a mostrarte algo como que quiero que notes aquí. Es el mismo escenario, ¿ves? Es el mismo escenario, en donde yo tengo varios sujetos, en este caso 10, y les di seguimiento por varios años. Pero también quiero que veas que no todo el mundo pudo haber sido evaluado durante el mismo tiempo. Por ejemplo, a este sujeto número 1, yo lo pude observar por 10 años, pero a lo mejor cuando comencé yo a hacer mi estudio, el sujeto número 3 no estaba, sino que yo lo capté hasta el segundo año de mi trabajo, ¿ves? O sea, antes no lo conocía, no vivía en esa ciudad o lo que tú quieras y no lo pude captar sino hasta el tiempo que sí lo encontré, ¿ves? A este, por ejemplo, sujeto número 8, lo conocí hasta el año 7 y ahí fue donde lo dejé entrar al estudio. ¿Qué mide una tasa de incidencia? Una tasa de incidencia también es un cociente, pero aunque el numerador es el mismo que en una que en un cálculo de incidencia normal, o sea, el numerador es lo de arriba, acuérdate. El numerador son siempre los números de casos nuevos. El denominador es lo que cambia. El denominador lo que dice aquí es que mide la suma de todo el tiempo que las personas estuvieron en color verde, y sobre eso se hace el denominador. Déjame lo explico mejor, porque lo expliqué muy feito. Okay. Si esta persona, número 1, fue seguida por 10 años y en los 10 años no ocurrió la enfermedad, entonces 10 años estuvo en exposición sin presentar la enfermedad. Estuvo expuesto, pero no ocurrió. Estuvo 10 años, digamos, libre de la enfermedad. Pero el sujeto número 2 estuvo 3 años libre de la enfermedad y en el año número 4 la presentó. Voy a simplificar el proceso diciendo que no volvió a estar sano ya nunca más, ¿ok? Aunque esa no es la realidad, hay enfermedades más complejas de estudiar y de medir sus tasas. Porque imagínate que cuando vuelve a estar sano, imagínate que esté sano durante estos otros 3 años, pues yo habría tenido que sumar los 3 que ya tenía más los 3 nuevos, ¿ok? Bueno, pero lo estoy haciendo más simple. Este sujeto, aunque yo no lo conocí durante 10 años, sí que los años que lo observé estuvo sano y estuvo 9 años sano. Entonces, ¿se va entendiendo cómo llené esta tabla de acá? Lo que estoy llenando en esta última columna es el tiempo que los sujetos estuvieron en exposición libres de la enfermedad, antes de que ocurriera la enfermedad.
Y entonces lo que hago yo, como dice aquí, es sumar todos esos periodos y ese sería mi denominador. Ahora, en una tasa, el denominador, y por eso es que una tasa no es una proporción, porque una tasa tiene como dato de acá abajo una nueva medición que se llama tiempo persona, porque estos 59 no son solamente años, son los años en que una persona estuvo libre de una enfermedad. Así que le llamo a esta nueva medida años persona. Esta es como la medición de kilómetros por hora, ¿ves? O sea, es como una medición conjunta o es una idea conjunta. Si te dicen que algo va a 50 kilómetros por hora, significa que en una hora recorre 50 kilómetros, pero también significaría que podría recorrer 100 kilómetros en media hora. ¿Es esto así o lo estoy diciendo mal? 50 kilómetros por hora. Si cortas la mitad, si cortas la mitad del tiempo, si dices nada más en media hora, ¿cuántos puedes recorrer? 25 kilómetros por hora, ¿ves? Entonces, 25 cada media hora, ay, perdóname que esté revolviendo, 25 kilómetros cada 30 minutos es lo mismo que 50 kilómetros cada media hora, ¿ok? Es algo así. Así que esta nueva unidad que se conforma, que se llama años persona, no son simplemente años y no son número de personas. Y este es mi denominador. Ahora te lo voy a volver a explicar de otra manera también, porque sí, yo sé que es un poco confuso y aparte creo que lo expliqué muy chafamente. ¿Qué hago cuando finalmente termino el cálculo? Que yo tengo en mi numerador al número de personas que se enfermaron, que los cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, entre la suma de todos los periodos que todos los sujetos manifestaron o expresaron estar libres de la enfermedad, y este número lo voy a multiplicar por un múltiplo de 10. Puede ser por 1000, por 10,000, por 100,000. En este caso yo lo voy a multiplicar por 100, ¿ok? Entonces, si mi resultado, si tú lo haces ahorita, si divides 5 entre 59, el resultado va a ser 0.084. Entonces, si lo multiplicas por 100, si alguien tiene una calculadora y lo hace junto conmigo, si tienes punto 0.084 por 100, te sale 8.4. Y como lo multiplicaste por 100, la forma en que esto se expresa es como dice aquí. La tasa de incidencia es de 8.4 casos cada 100 años persona. Pero, ¿cómo se debe de entender eso? Bueno, lo que tú podrías decir es que si tú a 100 personas las siguieras durante un año, si a 100 personas las siguieras durante un año, observarías 8 casos de la enfermedad u 8.4 casos de la enfermedad en esas 100 personas seguidas durante un año, ¿ves? Pero si siguieras a una persona, por decirlo de una manera, durante 100 años, entonces en esos 100 años que tú le sigues ocurrirían 8.4 eventos, ¿ves? Entonces la medida de años persona lo que te permite es dimensionar la velocidad y la, digamos, la magnitud en una sola medida te deja ver dos cosas, la velocidad y la magnitud de casos que acontecen sobre una enfermedad. Así que bueno, pues eso es lo que te mide una tasa de incidencia, la fuerza con la que ocurren las enfermedades. Ahora imagínate que en lugar de tener 5 tuvieras 10. ¿Alguien nos quiere decir qué ocurriría? ¿Cuántos casos persona acontecerían? En lugar de 5, hagámoslo entre 10. ¿Alguien puede hacerlo junto conmigo? Yo divido 10 entre 59, o sea, hay el doble de casos, eso es lo que estoy diciendo, hay el doble de casos. Por 100. ¿Cuántos casos tendría? Serían 16.9. 16.9 o 17 casos, ¿verdad? 17 casos por cada 100 años persona. Entonces, pues es lo que un poco te está queriendo decir, que hay una enfermedad que se presenta en una magnitud y hay otra que se presenta en una magnitud del doble de situaciones. Muy bien. Ahora vamos a verlo con un ejemplo de cómo se combinan todas estas. Mande. Tengo una duda. Al final de la división de entre 59 se multiplicaba solo por 10, ¿verdad? No,
es un múltiplo de 10. Cuando les ponga aquí 10n, es un múltiplo de 10. O sea, puedes multiplicarlo por 10, por 100, por 1000, por 10,000. Ah, ok. Pero porque, por ejemplo, yo mandé. O sea, pero por lo que sea, cualquier valor de múltiplo de 10. Por cualquiera, porque es lo mismo. Porque fíjate, 8.4 de 100 es lo mismo que 84 de 1000. Es una proporción. Ah, ok. Ajá. Por eso no importa porque lo multiplicas. De hecho, hasta quedaría mejor 80, o sea, porque 8.4 casos es como que alguien se enfermó nomás del brazo o qué, ¿no? O sea, es raro. Entonces es mejor que del número cerrado y dices 84 casos de cada 100, en cada 100 años persona. Ah, ok. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando con esta idea que te presento acá. Aquí estoy yo combinando todas las medidas que hemos ido aprendiendo. La prevalencia de la enfermedad como una proporción, la letalidad de la enfermedad, la incidencia acumulada y la tasa de incidencia, ¿va? Entonces tengo más o menos este mismo escenario y yo aquí encuentro que esta persona, por ejemplo, la número 1 nunca se enfermó, pero esta persona sí se enfermó y así, ¿va? Entonces los tengo en este caso. Los rosas, como en el ejemplo pasado, son personas que se enfermaron, pero en carita triste están quienes, además de que enfermaron, desafortunadamente fallecieron. Entonces, si yo le tomara una foto a esto, así, ¿no? Una foto que me abarcara el tiempo de los 10 años, encontraría una prevalencia de 7 casos entre 10 posibles participantes de mi estudio. ¿Ves? Es una foto. Si yo la foto la tomara nada más aquí, ¿cuántos encontraría? ¿Cuál sería la prevalencia aquí? Si tomo una foto en el año 1. El 20%. El 20%. Si yo tomara una foto que abarcara todo este periodo, ¿cuántos tendría? 40%. Tendría el 40%. Ahora, ¿por qué aquí ya no le resté yo a estos? Porque es de toda la gente que yo tengo en mi estudio, o sea, 10 personas, ¿cuántas se enfermaron en esta foto grandotota que tomé? Imagínate que fue una panorámica, ¿ves? Porque ya no solo me abarcó un año, me pudo abarcar 4 años. Esa es la diferencia entre la prevalencia puntual. La prevalencia puntual sería en este año y la prevalencia de periodo sería la prevalencia de una foto panorámica que me abarca varios años. Por ejemplo, aquí 4 años. Entonces yo digo, aquí se ocurrieron 4 casos entre 10 participantes y esa es mi prevalencia. Y mi incidencia aquí, si yo quisiera medir, imagínate que le quito en el año 1, estos dos no estaban libres de la enfermedad desde que iniciaron. Entonces en riesgo solo estaban para mi año 2, en realidad los otros 8, porque eran los únicos que no habían presentado la enfermedad. Así que estas variaciones uno las tiene que tomar en cuenta para saber qué es lo que estás reportando. Porque si yo mido la incidencia en estos 3 últimos años, pues ya nada más la mido sobre estos 8 que desde un inicio sí estaban libres de la enfermedad. Estos otros 2 no, porque ellos ya llegaron enfermos, ¿ves? Ya no estaban libres de la enfermedad. Entonces mi incidencia aquí serían 2 casos entre 8 que desde el principio estaban sanos, ¿ves? Así que bueno. La letalidad en este caso sería solamente medida entre aquellos que enfermaron, cuántos fallecieron, y esa es la letalidad. Ambas medidas aquí son proporciones. La incidencia que se acumula de todos los años en que yo seguí son cuántos casos nuevos ocurrieron de la enfermedad. ¿Se entiende? Porque a pesar de que yo observé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casos, sí, pero nuevos solo fueron 5. Porque el resto, los otros 2, eran casos que ya eran prevalentes, ya estaba la persona enferma, ¿ves? Entonces, la incidencia que se acumuló fueron 5 de, aquí yo creo que lo tengo mal, ¿eh? Aquí no debería decir 10, debería decir 8. 8 porque 8 eran los libres de la enfermedad, este es un error mío, ¿ok? Entonces, 5 porque fueron los casos nuevos, ¿entre quiénes? Entre los libres de la enfermedad, que eran 8 personas. ¿Y cuánto es? ¿Alguien lo calcula, por favor? ¿Cuánto es la incidencia acumulada? 5 entre 8, ¿cuánto sería? 0.625. Ajá, 0, y eso, pues, si es una proporción, lo voy a multiplicar por 100, significa que el 62% de esta población se acumuló como enferma durante el tiempo del estudio. Tenía yo 10
y de esos 10, 8 estaban libres de la enfermedad, entonces de 8 se enferman 5, pues se me enfermó un montón de gente, ¿verdad? El 62% se enfermó. Y la tasa de incidencia es como con qué velocidad ocurrieron o estuvieron ocurriendo los casos. En este escenario, yo solo tomo a los casos incidentes, que vuelven a ser 5, y hago una sumatoria de los años que las personas estuvieron libres de la enfermedad. Por ejemplo, el sujeto número 1 acumuló 10 años, pero el sujeto 2 acumuló 3. Ahí váyanle sumando, por favor. Entonces, acumuló el primero 10. El que sigue acumuló, ¿cuántos? 3. El que le sigue no acumuló ninguno porque ya llegó enfermo, ¿ok? El número 4, ¿cuántos acumuló? 4. El número, el 5 no suma nada porque él ya llegó enfermo, pero el 6 suma 10 años, el 7 suma 9 años, el 8 suma 10 años que estuvo libre de la enfermedad y el 9 suma 6 años y el 10 sumó, ¿cuántos? 2 años nada más. Entonces, si yo sumo todo, estas personas, de un, digámoslo así, de un potencial de estar sanos 100 años persona, ¿de dónde saqué eso yo? Porque si eran 10 personas y las seguí por 10 años, si nadie se hubiera enfermado, el potencial de estar sano era de 100 años persona, ¿se entiende? Pero de esos 100 años personas solo lograron mantenerse sanos como conjunto, como población, que era lo que platicábamos con Luis, aquí hay que pensar en lo que hace el conjunto de la población, solo lograron un potencial de 100, solo acumularon 54 años persona libre de la enfermedad, ¿ok? Y sobre eso es que yo divido, sobre cuántos años estuvieron sanos todas las personas y cuántos casos ocurrieron. Y eso lo voy a multiplicar por 1000 en mi ejemplo. Pudieron multiplicarlo por 100,000 o por 100. Y yo veo aquí que la tasa de incidencia, la fuerza con que ocurren casos es de 92.5 casos por cada 1000 años persona. O que es lo mismo decir 925 casos por cada 10,000 años persona. ¿Ves? Que más o menos quiere decir que por cada 10,000 personas que yo siguiera en un año, esperaría encontrar 925 casos. Es un poco la idea de una tasa de incidencia. Si yo evaluara en un año a 10,000 personas, eso es lo que me encontraría más o menos de enfermedad en términos probabilísticos, ¿va? Yo creo que ya se me está terminando el tiempo de esta sesión. ¡Ay, ya se me terminó, muchachos! No me dicen. Bueno, cerremos aquí. Perdónenme por consumir de su tiempo y nos vemos el día de mañana para concluir. ¿Les parece? Sí, maestra, gracias. Gracias. Disculpen que se me fue el tiempo. Adiós, adiós. Nos vemos mañana.